Gusto verlos. Estamos hablando de comunicación divina. Mi nombre es Oscar y mi esposa Nancy. Y la fecha de hoy es 9 ¿qué? Bueno, entonces hemos estado hablando de comunicación divina. Yo sé que algunos de ustedes no han estado con nosotros, pero sería imposible poderles hablar de todo lo que hemos hablado, pero vamos a tratar la manera de hacer un pequeño resumen para poder ir entrando en lo que nos quedamos. Dijimos que así como en el tiempo que Jesús iba a venir a la tierra por primera vez, el Señor lo anunció por medio de ángeles. Hubieron ángeles moviéndose en ese momento y ellos traían el mensaje. Dijimos que le habló a Zacarías, le habló a Elizabeth, le habló a María, la mamá de Jesús, le habló también a Simeón. Y entonces cada uno de esos personajes tiene ciertas características que Dios dio en ellos para usarlos a ellos, para que ellos fueran los receptores y luego los mensajeros de lo divino que iba a suceder en ese momento. Pero así como sucedió en ese entonces, la palabra del Señor dice que Él enviará a sus ángeles y va a apartar a las ovejas y a los cabritos. Entonces, esa palabra nos da a nosotros el decir que una visitación angelical se va a dar en estos momentos en que estamos viviendo. Los tiempos no son buenos. Si usted se da cuenta alrededor nuestro, o sea, para nosotros los que estamos en Cristo Jesús son buenos porque nuestra redención se acerca. Pero ¿qué hay de nuestro papá? ¿Qué hay de nuestra hermana? ¿Qué hay de nuestro hermano? De aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos llevar este mensaje. Nosotros necesitamos ser usados por el Señor para que ellos puedan escuchar de la palabra y poder acercarse a Dios y poder ponerse ellos a cuentas con Dios. Decíamos también de que cada uno de estos personajes Dios lo utilizó con algo específico. Dijimos que a María Él la usó porque era dice la misma palabra de acuerdo a lo que investigamos, que tenía 16 años, era una virgen. También dijimos que el corazón de María, ella atesoraba la palabra del Señor en su corazón, así como usted y yo la atesoramos, ¿verdad? También dijimos que Zacarías y Elizabeth eran un hombre y una mujer justos, que en ellos había esa característica de justicia. Y hablamos de los pastores, y de los pastores hablamos muchas cosas, y se puso muy hermoso el servicio ese día, las dos enseñanzas. El pastor, su característica principal o primordial es que él es responsable. Y dijimos que esa palabra responsabilidad nos hace tambalear, porque aquí, si yo les pregunto, como les preguntaba anteriormente, todos nos consideramos responsables. Me levanto temprano, voy a trabajar, como tengo que comer, tengo que pagar mi renta, la pago, y tengo que pagar para el gas, tengo que pagar para el carro, y si nosotros hacemos un background en nuestra vida, nosotros nos consideramos una persona responsable. Pero cuando en realidad vemos el significado de la palabra responsabilidad, es ahí donde a todos flaqueamos, porque responsabilidad es dar cuentas, no de tus actos, sino que de los actos de alguien más, según lo que estábamos viendo en el significado de la palabra responsabilidad. Y en esos actos, en esas veces poníamos el ejemplo de los hijos, porque los hijos son herencia de Jehová son los hijos, y entonces nosotros poníamos como ejemplo los hijos. Los que no tienen hijos, pues no saben eso, pero tienen hermanos, tienen primos, tienen sobrinos.
a todo aquel que el Señor se le ha revelado, tiene un compromiso, y el compromiso es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces eso nos hace responsables, eso nos hace a nosotros tener la responsabilidad de que a más de alguno allá afuera Dios ya lo tiene preparado y nosotros tenemos que llevarle este mensaje. Y este mensaje, lo decíamos anteriormente también, es un mensaje que no se le da a todo el mundo, sino que se le revela a los hijos de Dios, aquellos que ya están preparados y que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para poder aceptar que el Señor Jesús es el Mesías. Entonces todas esas características las fuimos viendo poco a poco y nos quedamos en Simeón. Y en Simeón vimos algo muy hermoso y se puso muy bonito el estudio, y dijimos que Simeón, la palabra Simeón significa oír. Simeón, la palabra tiene un significado, pero es un verbo. Dijimos que era Shauma, algo así es el griego. A mí no me diga que yo soy griego, porque no sé, yo nada más investigué la palabra, pero dice que la palabra es Shauma, que significa oír, oyente. Entonces, oír, oyente es un verbo. Entonces, al ver las características de Simeón, vimos que este personaje en la escritura o en el pasaje que estamos leyendo, que es el libro de Lucas capítulo 2, vimos ahí que Lucas capítulo 2, todo el capítulo, ahí estamos hablando. Entonces, vimos que la característica principal de Simeón es que él tenía una relación con el Espíritu Santo de Dios. Desglosamos que es un espíritu, de acuerdo a la palabra hebrea ruach. También dijimos que para tener una base en lo que los testigos de Jehová dicen, que el Espíritu Santo no es una persona. Dijimos también que al tener la palabra espíritu, dijimos que no en sí no le da un significado de persona, pero ya cuando le agregamos la palabra santo, que en hebreo se pronuncia kadosh, entonces dice que habla de algo o de alguien. Entonces cuando dice que habla de algo o de alguien, dice que habla del Santo de Israel. Entonces ahí tenemos ya el concepto de que es una persona. También les hice la pregunta, yo no sé si usted se considera trinitario o no, pero eso ya es cuestión suya. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vimos que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo, y pues todo eso lo dijimos el estudio pasado. También dijimos que al nosotros pronunciar la palabra Espíritu Santo en hebreo quiere decir Ruach Ha Kodesh, y se me olvidó darles el término ese Ha. Cuando se habla del término Ha, le da como decir divinidad o Dios. Entonces, cuando dice Ruach Ha Kodesh, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero eso nada más es para que nosotros tengamos argumentos para que aquellas personas que nos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, nosotros tengamos esa información. Pero también usted puede utilizar versículos como la palabra de Dios dice que no contristéis al Espíritu de Dios, y si se contrista o si entristece quiere decir que tiene sentimientos. Y las personas somos los únicos que tenemos sentimientos, o el ser es el único que tiene sentimientos. Entonces hay muchas otras escrituras que usted puede decirles a ellos, pero la característica principal de Simeón es que dice que era guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces
vimos de que ese hombre tenía una relación con el Espíritu Santo de Dios. Era un hombre que sabía y conocía. Porque ¿a cuántos de aquí el Señor nos ha hablado así audiblemente? Audiblemente, que usted diga, el Señor me dijo. Amén. 1, 2, 3. Yo también he escuchado la voz de Dios. Pero cuando nosotros decimos que somos guiados por el Espíritu, es porque nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces, si la palabra de Dios fue escrita o inspirada por el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que nosotros debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos en la palabra de Dios la guía para poder nosotros tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres se dedicaban a todos los sábados, ellos iban o van, es la costumbre de ellos de que se reúnen todos los sábados y hablan de la Torá. Entonces estos hombres se dedican a la escritura, leen la palabra de Dios, leen la Torá, pero también estos hombres meditan en ella. A Samuel se le dijo, no se apartará a Josué se le dijo, no se apartará de ti este libro de la vida, en él meditarás de día y de noche. Entonces, cuando nosotros vemos que hay que meditar de día y de noche, estamos hablando que estamos emprendiendo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Alguien a que usted le puede hablar. Por eso es que cuando nosotros entramos en oración, nosotros no podemos quedarnos callados, porque aunque nuestros pensamientos no le son ocultos a Dios, nosotros tenemos que hablar con Él, porque si creemos en Él, sabemos que Él nos escucha. Entonces tenemos que hablar con Él. El orar es una de las armas principales que tenemos nosotros para empezar a emprender una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a seguir desglosando el ¿cómo se llama? Porque yo le pregunto a usted, ¿cómo sabía Simeón que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? Yo pregunto ahora aquí, ¿cómo sabe usted que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo? A ver, esfuércese. Voy a abrir porque tengo calor. Esfuércese, dígame algo. ¿Cómo sabe usted de que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios? Por las actitudes de uno. Se me olvidó mi arma aquí. Por el fruto y que lo que están haciendo sea bíblico para empezar. A ver, ¿verdad? Me gusta. Dice la hermana que por sus actitudes. Actitudes. ¿Quién habló? Ella dijo algo. El fruto y que sea bíblico lo que están haciendo. Fruto que sea bíblico. ¿Ya? Jesús dijo en Mateo 24:4, adelante hermana. Jesús dijo en Mateo 24:4 y Marcos 13:5. Si alguien me lee Mateo 24:4 y alguien me lee Marcos 13:5. A ver, ¿quién tiene? Marcos 13:5 y Mateo 24:4.
¿Quién tiene Mateo 24:4? Yo tengo... Marcos, a ver, lea Marcos, hermano. Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Amén. Ahí nomás. ¿Qué dice Mateo 24:4? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy delicado. Primeramente porque dice la palabra de Dios que podemos hablar en contra del Hijo, en contra del Padre, pero no podemos hablar en contra del Espíritu Santo de Dios, porque es algo que no tiene perdón, ¿verdad? Pero con el favor de Dios vamos a tratar la manera de saber cómo es que nosotros sabemos que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Estábamos en el retiro de maestros hace como un mes y medio tal vez, y a mí me ofrecieron, bueno, nos ofrecieron a mi esposa y a mí el ayudarles en la cocina, y pues yo dije, pues yo me apunto, yo voy, y pues nos dieron el privilegio de servir. Y pues estando ahí en el servicio, ahí llegaba un hermanito que es coordinador y decía, hermano Oscar, quiero traer tal cosa. Con mucho gusto, hermano. Y hermana Nancy, ¿me puede hacer esto? Sí, hermano, aquí está. Y mire, hermano, que necesito esto. Y mire, hermano, que necesito. Sí, hermano, ahí está, mire. Y así él siempre llegaba. Y llegaba. Y yo no sé si lo hacía por molestar o lo hacía porque en realidad necesitaba las cosas. Lo que sí le puedo decir es que él llegaba y pedía las cosas. Al terminar el retiro, al terminar el día domingo, él se acercó y me dice, hermano Oscar, venga, quiero hablar con usted. Y yo como lo vi serio, dije, ay, me va a regañar, dije yo. Y me dice, solo una persona llena del Espíritu Santo hace lo que usted hace. Yo me quedé viendo. Y me dice, porque he venido a pedirle las cosas y nunca vi una mala cara, nunca vi un mal trato, al contrario, una sonrisa todo el tiempo, una alegría que había en usted, algo que solo una persona llena del Espíritu Santo puede hacer. Yo me le quedé viendo, ¿verdad? Le estoy hablando palabras de él. Entonces, cuando él dijo eso, también se me vino a la mente Hechos 6:1 y en adelante. Y si vamos a leerlo, para que usted se dé cuenta de algo ahí. En aquellos días. Hechos 6:1 en adelante hasta el 3. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese, ahí está hablando de gente que va a servir mesas. Entonces, la palabra de Dios me enseña que hasta para servir una mesa, yo tengo que estar llena del Espíritu, o lleno del Espíritu Santo. No es nada más voy a ir a dar un servicio, voy a dar un buen servicio. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que tengo que estar lleno para dar un buen servicio, eso es lo que tenemos que buscar nosotros todo el tiempo. Estar llenos de la presencia de Dios o llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Pero él se dio cuenta que yo estaba haciendo un servicio y él dijo, solo una persona llena del Espíritu Santo puede hacer esto. Cuando yo caigo ahí, dije yo, bíblicamente es cierto. Entonces, él se da cuenta de que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo me doy cuenta yo de que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Esa es una muy buena pregunta.
Porque nosotros podemos ver en otras personas sus actitudes, como dice la hermanita dijo el fruto, y que sea bíblico lo que él habla. Creo que pasé el test en las dos, ¿verdad? Actitudes y bíblico. Entonces, lo que yo le quiero dar a entender es, o lo que yo quiero saber de ustedes, ¿cómo sabe usted de que usted está lleno del Espíritu Santo de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿sabía Simeón que él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Sabía él de que en ese momento de que él iba a estar caminando por la ciudad, porque dice que él estaba en la ciudad, se fue guiado por el Espíritu Santo y fue y encontró a María y a José y vio al niño, lo tomó en sus brazos y empezó a profetizar en él? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Esa es una pregunta que yo quisiera que usted me ayudara a contestarla, porque es difícil. Es difícil saber que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y pues, hermano, que es difícil y controversial a veces que uno viene, ¿verdad? Porque pues, yo puedo decirle, bueno, Dios, estoy segura que te parece, pero también puedo decir, pero también me enojo. Y a veces tengo mi rato, entonces me quedo así como que... La hermana dijo algo muy importante. Sí. Usted no estaba aquí cuando venimos, cuando leímos Marcos 13 o Mateo 24, no, ¿verdad? No, yo no estaba, pero mi espíritu. ¿Me vuelves a leer Mateo, por favor, 24:4? Y lo que dice la hermana es cierto. Mira que nadie mirad que nadie os engañe. Eso es lo que dice el 24:4. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber qué espíritu nos está hablando. Y lo tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque en el momento que nosotros creímos a la palabra del Señor, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. También lo vimos en el estudio pasado. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu? Lo que dijo la hermana Maggie. Por los frutos, porque ¿cómo voy a saber? Yo sé que estoy llena del Espíritu Santo porque amo a las personas, porque trato de obedecer y de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero si estoy peleando, estoy dando frutos de otro, de padre, que el Señor la reprenda, de los que son muchos hijos, ¿verdad? Entonces, yo sé que estoy llena del Espíritu Santo porque yo voy a dar los frutos del Espíritu. ¿Algo más? Hermano Walter, usted que todo lo sabe, lo que no sabe se lo inventa. Yo pienso que es difícil en el aspecto de que en una parte de la Biblia dice que cuando pues uno va a llegar ante el Padre y va a decir, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto y en tu nombre hizo lo otro. Entonces asumimos que esa persona que hace eso está llena del Espíritu, porque claro, son los frutos del Espíritu también. En otra parte de la Biblia dice, y estos son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que al llegar al Padre o en algún momento de repente hemos sido engañados o nos hemos desviado de la verdad, lleguemos ante el Padre y le podamos decir, Señor, pero en tu nombre hice esto, saqué demonios y en tu nombre hice lo otro? Entonces significó que esa persona en algún momento fue llena del Espíritu, a lo mejor, y se desvió, o algún momento hizo algo que no estuvo bien, o lo que sea. Entonces yo pienso que el Espíritu, si usted está lleno del Espíritu, el Espíritu le va a decir a usted si esa palabra o esa actitud es del Espíritu de parte de la otra persona. Pero si uno está en la carne, de repente no va a poder distinguir o no va a saber lo que uno ve o lo que va a sobrevenir, como hemos estado escuchando últimamente en la iglesia, de que saber escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios.
Entonces yo pienso que es difícil, un poco difícil en el aspecto de que tendríamos que estar completamente en el Espíritu para escuchar. Amén. ¿Verdad? El Espíritu, poder percibir si alguien está en el Espíritu o no. Hay dos aspectos muy importantes. El primero es de que dice la palabra de Dios que quien da testimonio de mí es el Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto. Quien da testimonio de mí es el Espíritu Santo. Y yo no le puedo decir a usted, el Espíritu Santo de Dios no mora en mí, porque mora en mí. Pero aquí estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Es que esa es la pregunta. Porque yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, mora en mi hermano, mora en ella, mora en ella, mora en ella, mora en ella, mora en mi nena chiquita que está ahí, en mi hermano aquí, en mi hermano allá, acá, y en todos. Pero aquí en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Entonces, si vivimos en el Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu. No hay otra. Pero la pregunta del hermano dice que ¿cómo te das cuenta que tú estás guiado al Espíritu Santo? Hasta ahorita no la hemos contestado. No, es que es difícil. Fíjese que ¿sabe por qué es difícil? Total que no sabemos. Díganos pues. ¿Sabe por qué es difícil? Porque Simeón estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero él no sabía. Él no sabía. Él se dio cuenta que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo hasta que vio al niño. Porque le dice, hoy han visto mis ojos tu salvación. Entonces, yo me puedo dar cuenta que yo estoy lleno del Espíritu Santo en las actitudes de mi esposa y de mis hijas. ¿Por qué? Porque yo les digo, fíjense que tal y tal cosa. Sí, papá. Yo le digo a mi esposa, fíjate que estoy diciendo, así podemos hacer eso, podemos hacer el otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da autoridad. Uy, hermano, nos mató. Entonces, cuando nosotros vemos, porque yo le voy a hacer una pregunta, o le voy a poner este ejemplo. Yo puedo enviar a mi esposa a Guatemala en representación mía. Y ella va a llegar a Guatemala, ¿okay? Y por medio de ella me van a conocer a mí. ¿Por qué? Porque ella lleva todas las actitudes mías. Mi esposa me dijo una vez estas palabras y para poner el ejemplo más claro, se lo voy a poner de esta manera. Mis hermanas y mis cuñados dicen que yo ya hablo igual que tú. Sí. Nomás dése cuenta de eso. Es que, ¿cómo me doy cuenta yo de que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta yo de que ustedes están aprendiendo? Porque a eso vengo, a enseñarles. Entonces, yo me doy cuenta que usted está aprendiendo cuando alguien viene y le dice, mire que esto es así, y usted dice, no es así. A mí me han enseñado que es así, así y así. Y usted dice, pero me la ponen por otro lado. No, es que a mí me enseñaron así y así. Y si no está en la Biblia, no lo que estaba diciendo el hermano. Entonces, vuelvo al ataque. Simeón supo que estaba lleno del Espíritu Santo cuando vio cumplida la promesa del Padre a él. Entonces, usted se va a dar cuenta que usted está llena del Espíritu Santo por las actitudes de los demás. Es por eso que en la iglesia de nosotros, en el ministerio de Llamada Final, nosotros podemos decir que el Espíritu de Dios mora en esa casa. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro hermano apóstol y los demás ven, cuando nos envían a nosotros, miran las actitudes nuestras y dicen,
igual que el hermano. Las mismas cosas que el hermano enseña, las está enseñando él. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu Santo? Por lo que los demás alrededor mío están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios me da autoridad. El Espíritu de Dios me da autoridad. Y esa es autoridad. Pero ¿para qué nos da autoridad? ¿Para qué nos da autoridad? ¿Para que venga el hermano Oscar aquí? Aquí el hermano Oscar lleno del Espíritu Santo y usted no sabe nada. No. No para guiar. Sino para guiar. Esa es la autoridad que nos da. Para que nosotros podamos ser guiados por medio de él. Yo le hacía la pregunta de que si usted alguna vez había escuchado al Espíritu de Dios, porque perdón, hermano, ¿por qué no lo pones viendo para acá conmigo? Porque que tiene calor, o usted tiene calor. entonces vea que yo soy llena y tengo el amor. Ok, entonces sigamos. Entonces, es la manera con que nosotros vemos que estamos llenos del Espíritu Santo, por las actitudes de los demás. Mi familia da testimonio de mí. Mis hijas dan testimonio de mí. Entonces, ellas van a decir, no, mi papá se porta así, 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 mi papá es así, 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 porque no voy a portar yo de otra manera. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, póngale que nos inviten a otro discipulado. Y le digo yo a todos, vámonos. ¿Cómo nos vamos a portar allá? ¿Cómo nos portamos aquí? Ahora, si llegamos allá, quítese, hágase para allá, que ese es mi lugar y todo, van a decir, ¿qué les ha enseñado? Imagínense. O llego yo por ahí y empiezo a agarrar los platos más grandes, pues, agarren rápido para que no se les acabe. ¿Verdad que no? Entonces, esas actitudes que decía la hermana, perfecto. Lo que decía la hermana bíblicamente es perfecto. Pero no soy yo. La única manera con que yo me puedo dar cuenta que estoy lleno del Espíritu Santo es por lo que transmito. Y lo veo cumplido en ustedes. Ese es lo hermoso del Evangelio. Entonces, nosotros debemos aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice que otro dato importante que usted puede darse cuenta que alguien está lleno del Espíritu Santo es porque siempre está hablando de Él, siempre está hablando de Dios, siempre está hablando del Espíritu de Dios, siempre está hablando del Señor Jesús, siempre está hablando de la palabra. Otro dato importante que usted tiene que ir anotando ahí es de que también en la boca de esos hombres siempre hay un canto de alabanza. Siempre hay un canto de alabanza. ¿Por qué le digo canto de alabanza y no le digo canto de adoración? Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. No dice en la adoración de su pueblo, en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando usted tiene un canto de alabanza en su boca, usted lo oye a esa persona que todo el tiempo está cantando, está contento, usted puede ver que en esa persona está el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted lo mira todo el tiempo regañando, maltratando, injuriando, diciendo cosas que no van, pues nos viene a enseñar del Espíritu Santo y ya está hablando majadería. Entonces no me echa, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, movido por el Espíritu Santo estaba Simeón. Otra cosa que nos da el Espíritu Santo es entendimiento. Nos hace entender la Escritura, porque este libro está sellado para los sabios y entendidos. Este libro está hecho en parábolas. El Señor Jesús lo dijo: a ellos les hablo en parábolas para que no entiendan, pero a vosotros se las tengo que explicar para que entiendan. Entonces, a nosotros el Señor nos explica. Entonces, lo importante aquí es que estos hombres todos tenían características elementales que el Señor pidió a cada uno de ellos.
Entonces vamos a recopilar aquí para poder entrar al otro personaje que vamos a ver el día de hoy, porque como hoy terminamos con este estudio y que estuvo muy bonito, si usted quiere verlos, ahí están en el YouTube. Entonces vamos a preguntar, ¿dónde estaba Simeón cuando le habló el Espíritu Santo? No, estaba en la ciudad. Él estaba en la ciudad. Ok. Él estaba en la ciudad. ¿Dónde estaba María cuando le habló el ángel? No, fue en su casa. Ajá. No estaba en el templo. No, él no estaba en el templo. Él fue guiado. Dice, leámoslo para que salga. Leámoslo. No, para que no quedemos. Lucas 2, 25 en adelante. Yo lo voy a leer, usted siga la lectura. Dice, Lucas 2:25 en adelante. Dice, había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba de día en día la consolación de Israel por la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo moraba en él. El mismo Espíritu Santo le había revelado que no había de morir antes de ver al Cristo o ungido del Señor. Así vino inspirado del Espíritu al templo, y al entrar con él, niño Jesús, sus padres, para practicar con él lo prescrito por la ley, tomándole Simeón en sus brazos, les dijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ahora sí que sacas en paz de este mundo a tu siervo, según tu Entonces, ¿cuál fue su pregunta? ¿Dónde estaba él? En la película sale ahí que estaba en el templo. Este sí está haciendo miedo por el Espíritu. Vino al templo. Vino al templo. Y otra vez se dice movido por el Espíritu. Él estaba en la ciudad. Movido por el Espíritu Santo. Él estaba en la ciudad. ¿Ok? ¿Dónde estaba María? En la casa. En la casa. En la casa. ¿O vivía sola? Zacarías y Elizabeth, ¿dónde estaban? Ellos sí estaban. Ellos estaban en el templo. Estaban en el templo. Okay. ¿Dónde estaban los pastores? Estaban trabajando. Trabajo. Ok. Entonces, el Señor nos puede hablar cuando estemos en la ciudad. Él nos puede hablar en la casa. Él nos puede hablar en el templo. Y Él nos puede hablar en el trabajo. Y eso es lo que Pablo decía. Acompáñenme a la segunda carta de Corintios. A la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios 13 y 14. Dice, ¿quién lo lee? Segunda carta de Corintios 13 y 14. Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pregunto ahí. Dice la comunicación o la comunión del Espíritu Santo quede con vosotros. Cualquiera de las dos es igual. Comunión, comunicación es lo mismo. Ahora pregunto yo, ¿quién es el que quiere tener comunión? ¿Nosotros con Él o Él con nosotros? ¿Ah? Él con nosotros. Él es el que quiere tener comunión con nosotros. Nosotros nos podemos esforzar y tener el deseo de querer convivir con Él, pero es Él el que nos va a buscar. Mire, ¿usted no ha sentido a veces entre las 12, 1, 2, 3 de la mañana algo como esto? Sí. Vaya, despiértese y pregúntele, ¿qué quieres, papá? Despiértese. Pregúntele, ¿qué quieres? ¿Y si fue mi esposa? Entonces, usted siente eso, ¿ok?
Mire, allá lo sintieron, yo lo he sentido. Ok. Otra de las cosas que usted puede sentir es que una presencia está a la par de su cama. Y usted dice, ¿quién está ahí? Y le da paz, no le da temor. Entonces, cuando le da paz, usted pregunte, ¿qué quiere? ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación con usted. Él quiere tener una comunión con usted. Entonces, pregúntele, no le tenga temor. Él quiere tener una comunión con usted. Entonces, eso es lo importante. Él es el que quiere tener la comunión con nosotros. No nosotros con Él, nosotros estamos demasiado muy ocupados. Nosotros tenemos que atarear con los niños, con los biles, con la renta, con esto, con el otro. Y nosotros no tenemos tiempo. Pero Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere tener una comunión con nosotros. Entonces, pregúntale, no le tenga temor. ¿Por qué? Porque Él quiere comunicarle algo. Él quiere decirle algo. Entonces, es Él el que quiere tener esa comunión. Por eso es que Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No es que yo quiera, porque en mí existe el pecado, y el pecado es lo que dijo la hermana. Me despierta pero me duerme. La carne no quiere. La carne no quiere. La carne no quiere. Dice, no fue. La carne no quiere. Entonces, despiértese y tenga esa comunión con Él. Amén. Eso es lo que Pablo quiere. Ahora, vamos a ver un último aspecto del Espíritu Santo de Dios. Le pregunto yo a usted. ¿Usted sabe cuáles son los planes que Dios tiene para usted aquí en la tierra? Bueno, a mí me dijo que tenía planes de prosperidad y de bienestar. A mí se me lo dijo. Pero le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Sabe usted cuáles son los propósitos que Dios tiene para usted en esta tierra? I think sometimes we don't ask, we just go along. ¿Alguien quiere opinar algo? Hablen, porque a estos estudios estamos aquí para... Mire, yo la verdad le puedo decir que no, pero ahorita tengo un ministerio y trabajo con niños en la comunidad, pero yo le puedo decir que yo, a lo mejor hasta yo solita me atormento porque yo digo, ¿y qué si este no es mi propósito? Pero yo con eso he batallado mucho, que yo no siento que él se comunique conmigo. Vale. Entonces ahí dando vueltas con la cabeza, yo solita me vuelvo loca. Ok, vamos a ver eso más adelante. Ahorita les voy a decir esto. El propósito que Dios quiere para nosotros es que usted sea un buen papá, una buena mamá, un buen doctor, un buen arquitecto, un buen maestro. Esos son los propósitos que Él tiene con usted. Ahora, ¿cuáles son los planes de Él que quiere que nosotros desarrollemos aquí? Son diferentes. Planes de paz y de prosperidad. Esos son los planes que Él tiene de Él para nosotros. Pero los propósitos de Él para nosotros son esos: de que nos partamos bien, de que hagamos bien nuestro trabajo, de que realicemos bien nuestra obra. ¿Por qué? Porque de esas obras es las que vamos a dar nosotros. Bueno, eso es nada más, se lo dejo ahí. Vamos a verlo más al rato. Ahora vamos a ver lo que es En short. Vamos a ver ahora las características de Ana. Para poder entrar en eso ya terminamos el estudio. Hoy vamos a ver las características de Ana. Características de Ana. Así ya. Ana. Y pues le decía lo de los propósitos y de los planes porque voy a tomar como figura la vida de David, o el personaje de David. ¿Qué era David en esta tierra? ¿Cuál era el trabajo de David? ¿El primero o el otro? ¿Cuál era el trabajo de David? Era un shepherd como yo. Okay. Era un pastor. Pregunto, ¿ese era el propósito que tenía Dios para él? No. Y lo tenía que desarrollar bien.
Ahora, el plan que Dios tenía de David para él, para hacer un pacto, era que él fuera rey de Israel. Y él tenía que hacer bien su trabajo de pastor para poder tener la característica que tiene Ana. Esto lo vamos a ver, para que vayamos despacito. Entonces, hay personajes en la Biblia que tienen mucho conocimiento, pero también nos dejan muchas preguntas. ¿Por qué? Porque imagínense, aquí vamos a ver un personaje que dice que tenía ya 84 años. 84 años, Ana. Entonces vamos a leer Lucas 2:36 en adelante hasta el 38. Lucas 2:36 al 38. ¿Quién lo lee? Lucas 2:36 dice: estaba también allí Ana, profetisa. Ahí, despacito. La primera característica era que era profetisa. Siga, hermano. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. ¿Era qué? ¿De edad sí? Muy avanzada. Edad avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Estaba qué? Casada. ¿Puede decir que estaba casada? No, había sido casada. Ok, estaba casada. O sea, ella sido casada. Y era viuda hacía 84 años. Ajá. Joven y viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ok, servía. Ayunaba. Oraba. ¿Qué más? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Okay. Entonces aquí vemos que Ana era profetisa, era de edad avanzada, era casada, era joven, era viuda, servía, ayunaba y oraba. Pregunto, ¿qué era lo que hacía que esa mujer hiciera todo eso en el templo? ¿Qué es lo que lo empuja a usted a servir? El Espíritu. ¿Qué es lo que lo empuja a usted a servir? Es el hermano que le escribe. El Espíritu nos guía, pero a usted mismo, usted, si desea, ¿qué lo empuja a servir en el templo? Y el agradecimiento. Agradecimiento, ¿ok? Obediencia. Obediencia puede ser. Sí, el amor. Ok. Pero fíjense que ahí cuando leemos los, ¿cómo se llama esto? Los versículos, estamos hablando de que esta mujer tenía un pacto con Dios. Porque ¿quién queda viuda y no se busca a alguien más? ¿Quién no queda viudo y busca a alguien más? Y nosotros así somos. Él se murió en la pared y mañana estamos buscando con quién andar caminando por aquí y por allá. Porque así es el ser humano. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero hay un pacto. Me habla de que esa mujer había hecho un pacto con Dios. Entonces, ¿qué era lo que la mantenía a ella en este pacto? Su fidelidad. Su fidelidad. Y de esa palabra fidelidad vamos a hablar ahorita. Pero antes, ¿qué significa la palabra Ana? A ver, hermano Suazo, usted que su hija se llama Ana. O Ana. O Ana. Nada Bueno. tiene que ver con Ana. ¿No? Ana. Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia.
Hannah. Dios ha tenido misericordia. Dice aquí la palabra Hannah o Hannah, que se pronuncia Ana también. Vamos a ver. Usted no deje que los engañe, ¿verdad? No se preocupe. Porque los hombres si no saben inventan. Dice, ¿qué significado tiene el nombre Hannah o Ana? Se deriva de la palabra hebrea Hannah o Hannah también, y su significado es gracia, gentileza. Otra palabra dice pía, que quiere decir dadivosa. Eso quiere decir la palabra Hannah o Ana. Por eso es que es importante. Hannah es en hebreo. Y hay otra palabra a la par del hebreo que se escribe así. Y en español es Ana. Entonces vamos aquí. ¿Qué es fidelidad para usted? ¿Qué es fidelidad? Commitment. ¿Qué más? ¿Quién se atreve a decir algo más? ¿Alguien más? ¿No? Okay. Dice, fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Nobleza, lealtad y constancia en las relaciones o ideas. Cualidad de fiel. Es uno de los atributos que más frecuentemente Dios destaca en las Escrituras. Amén. Adelante, hermano. Acompáñenme a un Proverbio 26. Proverbio 20:06. ¿Qué dice el Proverbio 26? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. ¿Otra versión? Muchos buscan el favor del generoso. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Sí, igual, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ajá. ¿Qué versión es esa? Nueva versión internacional. Amén. Ahora, miren lo que dice esto. Reina Valera. La nueva versión internacional. Ok, dice aquí, muchos son los hombres llamados misericordiosos, mas un hombre fiel, mas un hombre en todo fiel, ¿quién lo hallará? Entonces, quiere decir de que sí hay hombres fieles, pero no en todo. Hay hombres que hablan con la verdad, pero no todo el tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí, a lo que yo entiendo. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios mira la fidelidad de nosotros? Porque usted puede ser fiel en algo, pero puede ser infiel en otras cosas. Por ejemplo, yo puedo ser fiel en mi servicio a Dios, pero puedo ser infiel en dar mis diezmos de ofrenda. Mas sin embargo, delante de los ojos de Dios, yo soy constituido fiel, porque no estoy del todo, según lo que dice el Proverbio. Ahora, Ana, su fidelidad es la que la mantenía, porque ella quería encontrar y alcanzar el pacto que tenía con el Señor. ¿Y cuál era ese pacto? Ver la redención de Israel. Entonces, yo le pregunto a usted,
¿por qué usted se tiene que mantener fiel a Dios? ¿Por qué nos debemos de mantener fieles a Dios? ¿Y por qué Él mira la fidelidad en nosotros? Si dice que no hay ninguno fiel. El único fiel y verdadero es Él. Entonces, cuando el Señor ve en nosotros o busca fidelidad en nosotros, es en un aspecto nada más. En uno. ¿Quieres servir? Ok. Dile a fulano de tal esto y esto y esto y esto y esto. ¿Se lo dice? No se lo dice. Porque no es fiel. ¿Quieres predicar mi evangelio? Ok. Ve ahí nomás a la esquina y se lo dices a tal y tal persona. Y uno no va. Uno no va. Entonces, ¿por qué Él mira fidelidad en nosotros? Porque es algo que Él depositó en nosotros. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él puso un Espíritu Santo en nosotros. Y entonces el fruto del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo se tienen que ir desarrollando en nosotros. Y uno de los frutos es fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con fe. Y si yo tengo fe, voy a ser fiel en lo que Dios quiere que yo sea fiel. Amén. Entonces, vamos a ir viendo algo aquí de la fidelidad. La fidelidad debería ser en nosotros una característica a trabajar todo el tiempo. Tengo que aprender a ser fiel, porque es un acto, es una actitud que usted va a ir a desarrollar. Usted no la puede tener nada más y ahí aguardada. Usted la tiene que desarrollar. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar la fidelidad, dice Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice: el chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fieles. La niña dice, el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. El espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, ¿dónde está la fidelidad? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. ¿Y cómo va a salir la fidelidad para que nosotros la hagamos, se muestre físicamente? Desarrollándola, haciendo. Si a mí me encomiendan un trabajo, yo lo tengo que hacer excelentemente y tengo que terminarlo hasta que lo entregue bien. Y mi esposa tiene una su palabrita que cada vez que nos llaman para comida, ella es la secretaria, ella dice: mire, a nosotros nos gusta hacer las cosas excelentemente. Digo yo, ¿hasta qué compromiso? ¿Qué compromiso? Es un compromiso. Es un compromiso. Y fíjese que no dejamos y no paramos de hacerlo hasta que el cliente quede satisfecho. Y esa es la fidelidad a un trabajo. Ahora imagínense cómo debe ser nuestra fidelidad con Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Amén, todos, ¿verdad? Yo quiero que Dios me use. La hermana está siendo usada. Dice que ella tiene un ministerio de niños, ¿no? Ya está siendo usada. Pero yo digo, todos queremos que Dios nos use. Pero ¿por qué cree que el hermano Oscar está aquí? Porque es del todo él es fiel. ¿Usted cree que el hermano Oscar en todo es fiel? No, preguntémoslo a ¿Qué dice el proverbio? Que no hay hombre en todo fiel, en todo. Entonces hay algo dentro de mí que Dios dio que sí lo puedo desarrollar con fidelidad.
¿Cuántas veces he venido solo yo a dar la clase? A veces mi esposa se siente mal, se siente intranquila y no quiere venir. Y porque mi esposa se siente intranquila, ¿y yo voy a dejar de venir? No. Yo le dije a ella una vez, mira, ella me dijo una vez a mí, o yo le dije una vez a ella, el lunes no te comprometas para nada, porque ese es el día que el Señor nos usa. Y el Señor ha visto esa actitud mía. Y en ese aspecto yo soy fiel. Pero en otros aspectos, delante de Dios yo puedo ser fiel. Porque no del todo soy fiel, dice en el proverbio, es lo que dice. Pero hay algo dentro de ti que el Señor ve y lo quiere usar. Sí, por eso dice la hermana, o sea, yo entiendo que tú dices que del 100% del todo no somos fieles, pero ya sea el 10, ya sea el 5, ya sea esa mínima, en esa mínima es donde el Señor entonces empieza a desarrollar. Hay un canto, sí, hay un canto que decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso tú le dirías, muévete, okay. Si nuestra fidelidad así es de chiquita y el Señor la usa para hacer algo grande, entonces pregúntate, ¿en qué soy fiel, Señor, para tu servicio? Y vas a encontrar que haciendo eso, buscando eso, vas a encontrar tú el lugar donde en verdad tienes que estar trabajando. Y no hay pierde. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Bueno, ahí le va otro. Yo no quería ser obrero, te soy sincero. Yo estaba bien aquí con lo del maestro. Mi esposa tampoco. Pero tocaron a la puerta de mi corazón y me dijeron, hermano, quiero invitarlo una vez. Y entonces dijeron, pero yo no quiero. Llegaron otra vez a tocar la puerta de mi corazón, hermano, lo invito. Y en la tercera vez le dije a mi esposa, vamos. Y me dijo, vamos. ¿Qué cree que pasó? Nos gustó. Y ahora mi deseo es buscar el lugar donde el Señor me va a usar en los obreros. Para los obreros, No. Tú también quieres ser algo. Es el que llama ingrata. No, tú no me hables porque tampoco lo voy a hacer. Entonces, ahora yo lo que digo en mi corazón está, y lo digo bien, porque es algo que empezó a darse. Ahora yo nada más digo, tengo que ser fiel a ese llamado. Si puedo ser fiel en que estoy a media hora de mi casa para acá, yo sé que puedo ser fiel en uno donde me manden a ver. ¿Quién vio eso? El Señor. Porque en mí no estaba ir a los obreros, a mí me invitó. Entonces, ese poquito que tienes, ¿Qué hacen los obreros, hermano? van y predican el evangelio a las otras A iglesias. otras iglesias. Ellos ya los mandan a diferentes iglesias, ya sea aquí dentro o fuera del país también. Ahora, yo le pregunté al hermano Walter Suazo, si no me va a dejar mentir, hace como unos 3-4 días atrás, le pregunté, hermano, ¿usted cree que nosotros podemos crecer en el discipulado? Y él me dijo estas palabras, hermano, es que mire, a veces hablamos de cosas que son muy profundas y el discipulado no es para gente inconversa porque no nos van a entender. Y yo le dije, sí, pero le volví a hacer la pregunta, ¿usted cree que podemos multiplicarnos en el discipulado? Y él me dijo, sí, hermano. ¿Qué cree que yo vi en él? Fidelidad. Él tiene fidelidad en su corazón.
pero ahora depende de Él. ¿Qué es lo que quiere hacer Él para que el discipulado crezca? Porque está en el corazón de Él. Yo nomás hice la pregunta, Él fue el que conoció. En el corazón de Él está. Ahora solo Dios sabe cómo lo va a usar a eso. el hermano Otto dice, evangelicen, dice, pues, o por lo menos tengan hijos, pues. Hay un trabajo que realizar. Hay un trabajo que realizar. Y la fidelidad es la que te va a hacer que lo hagas. La fidelidad es lo que te va a hacer que tú lo desarrolles. Dice que a mí todavía me acuerdo que a mí, cuando yo quería mis primeros tiempos en el Evangelio, yo le dije al Señor, úsame. Y una vez me dio la carta de Timoteo, donde dice, evangeliza, desarrolla tu ministerio. Dije, y agarré, y me fui a evangelizar a los parques, solito, fíjate. Y me iba. ¿Qué vio el Señor? Dice que ninguno se convirtió, porque ninguno se convirtió. Pero ¿qué vio el Señor? Eso. Eso. Él te manda que hagas un trabajo, nada más hazlo. Y esa acción es la que el Señor hace. Y eso te cuenta como fiel. Ahora, después el Señor me dijo, le dije yo, Señor, yo quiero ir contigo, porque cuando fracasé en el evangelismo, porque fracasé, yo fui, ninguno se convertía, unos no me hacían caso, otros sí, pero ninguno se convirtió. Y vine yo, le dije, Señor, hermano, yo no sirvo para esto. Sí, así como se lo estoy diciendo literalmente, no sirvo para esto. Entonces él, me acuerdo que le dije, Señor, yo solo, ¿sabes qué? Solo quiero estar cerca de ti. Esto es lo único que quiero. ¿Y sabe qué me dijo él? Las palabras que le dijo al endemoniado de Gadarena: ve con los de tu casa. Y ahí voy, hermano. Me voy para Guatemala. ¿Qué cree que pasó? Ninguno me creyó. ¿Cómo para qué? Ahora pregunto, ¿por qué ya no me afectó? Porque estaba siendo fiel al Señor. Porque ya me había pasado. Ya sabía lo que me iba a pasar. Entonces, en tu fidelidad, tú vas a ir desarrollándote y desarrollándote en el trabajo que Dios quiere y tiene para ti. Por eso le preguntaba yo, ¿cuáles son los planes de Dios para con nosotros? Planes de paz y de prosperidad. Pero ¿cuáles son los planes que Él quiere que nosotros desarrollemos aquí en la tierra? Solo tú lo sabes. Ese solo tú lo sabes. Pero tienes que preguntarle, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Por dónde empiezo? Mira, hasta ayuda de servicio fui. Un día nada más. Llegué y me dicen, hermano, póngase allá. Y me ponen un sitio ahí y me dice que nadie se parquee ahí, hermano. La grande que yo. Y llega una hermanita y dice, hermano, ¿me puedo parquear ahí? No, hermana, fíjese que disculpe, pero parece que está apartado y todo. Aquí en esta iglesia todo lo apartan, ustedes son aquí. Y me empecé a llenar de calentura y le quería decir algo, pero después dije, no, y después se fue. Y sabe que me fue a poner en mal con el coordinador, me fue a llevar primera y última vez, dije yo, no vuelvo a hacer esto. Me sacaron corriendo, hermano. Pero yo tenía el deseo, pero porque a mí me dijeron, y yo fui. ¿Qué estaba viendo Dios? La fidelidad de no decir no. Si quieres que haga esto, lo hago. Si quieres que haga esto, lo hago. Mire, para meterme en la comida, yo no quería, era testigo, yo no quería. Digo, es que a mí eso no me gusta. Pero ella me dice, pero ya me comprometí. Va, pues hagámoslo. ¿Qué vio el Señor ahí? La fidelidad de querer hacerlo. No tanto es el deseo, sino que el decir, está bien, hagámoslo. Entonces, hay un trabajo que realizar. Tú lo sabes, tú lo conoces, y tú lo tienes que investigar y saber qué es. ¿Qué es lo que te va a llevar a investigarlo? Tu comunión con el Espíritu Santo,
Una, ¿ok? La otra es que seas fiel a lo que Él te diga que hagas. Y la tercera es, ten fe en lo que hagas. No te preocupes. Si el Señor te mandó, Él te va a desarrollar en Él. Ahora estoy enseñándote. Y ahora ya voy para los obreros. ¿Quién quita el día de mañana? Yo siempre lo digo y lo repito. Un día de estos usted va a ver ahí en su televisión al hermano Oscar predicando. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo sé que lo va a ver ahí. Y usted va a decir, ese chaparrito que está ahí, llegaba a la casa y nos regañaba y nos enseñaba. Pero ese es el deseo. Ahora, ¿cómo voy a alcanzar eso? Siendo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tu fidelidad es como el granito de mostaza, muévete, y vas a alcanzar lo que el Señor tiene para ti, que es planes de paz y de prosperidad. Son cosas muy hermosas. Ahora, usted sabrá cómo las va a tomar. Aquí yo voy a dejar el estudio porque ya ahora sí ya es cabal a las 9. Y nada más quiero preguntarle, ¿hay algún comentario, algo que usted quiera saber? Y aquí está mi esposa, ella se lo puede decir. Amén. Y si no, pues la hermana Leti. Ella ha estado en todos los estudios y ella sabe. No se perdió ni uno. Nada más el de hoy. Nada más el de hoy. Y créanme que estaba llame al hermano y el hermano no me contestaba y decía, ¿a quién le hablo para decirle que lo más? Mis hijos me contestaban en mi casa. Yo decía, Padre amado, llora, ¿yo qué hago? Le digo, lo último que le hablo al hermano Moisés y que le diga que no estoy, pero que quede porque van a llegar mis hijos para abrir. ¿Por qué? Porque como él dice, hay una responsabilidad. Y para mí